Hola muchachos, ¿cómo están? Espero que con la guía que repasamos anteriormente haya quedado las dudas claras. Vamos a continuar con esta segunda guía, que es la guía número 2, donde, bueno, evidentemente esto está sin la información que le adjunté en el archivo anterior, pero vamos a ir directo al grano a ir resolviendo, vamos de menos a más, y hay algunos ejercicios que tienen un poco más de complicación y eso lo vamos a ir viendo en la medida que nos enfrentamos a ello. Bien, dice, un campesino sembró 856.348 semillas, hartas semillas, ¿cierto? Y por la noche una bandada de cuervos se comió esta cantidad, ¿verdad? Entonces, simplemente para poder saber cuántas semillas quedaron sembradas en el campo, vemos que no hay ningún dato que sea algún distractor o algún dato adicional que sea contextual. Simplemente acá tenemos los únicos dos datos que aparecen en sí son directo al grano para poder saber por medio de una operatoria cuál es la respuesta a la pregunta. ¿Ok? El resto, de, por ejemplo, que sean semillas de maíz, que haya llegado una bandada de cuervos, que sea un campo, todo eso es contextual. Recordemos que estamos resolviendo problemas o problemáticas que son contextuales, ¿cierto? Ahora entonces, para poder saber cuántas tenemos 856.348 semillas que son las que se sembraron originalmente. Y los cuervos se comieron la cantidad que estoy anotando a continuación. Y para poder saber cuánto es lo que me queda, por lo tanto esto es una resta, 9 para llegar a 8 no puede, las unidades le piden a las decenas quedan en 3 y las unidades suben a 18, por lo tanto 9 para llegar a 18 son 9. 8 para llegar a 3 no puede, le pide a las centenas, se convierte en 13 decenas, 8 para llegar a 13 son 5, luego 7 centenas para llegar a 2 no pueden, le tienen que pedir a las unidades de 1000. Estas quedan convertidas en 5 unidades de 1000. Esta la vamos a dejar como 12 centenas. En realidad, muchachos, ya mucho nombre es irrelevante. Lo que importa acá es que tengamos claridad de que por qué le pedimos al de al lado y este de 2 sube a 2. Con eso ya estamos bien, así que vamos más rápido. 7 a 12 son 5, 6 a 5 no puede, le pide 15, 6 a 15 son 9, 5 a 4 no puede, le pide, me quedan 7 y ese 14, 5 a 14 son 9 y 4 a 7 son 3. Por lo tanto, la respuesta es, ¿cuántas semillas quedaron en el campo? ¿Cuántas semillas quedaron sembradas en el campo? Quedaron 399.559 semillas sembradas. Bien, quedaron 399.559 semillas sembradas. Me queda un poquito chueco en la falta de costumbre nada más. Bien, ya muchachos, vamos al ejercicio B, donde dice que Fernando tiene 30 discos de música en casa en la actualidad. Hoy tiene esa cantidad de discos, luego dice que además de estos discos ha dejado 6 a su amigo Juan, le dejó 5 más a su amiga Teresa y si se tiene en cuenta que además revendió 15 discos y perdió otros 4 en una fiesta, ¿cuántos discos ha comprado Fernando? Esa es la pregunta A. Por lo tanto, vamos a resolver primeramente esta pregunta A. Tengamos en cuenta que Fernando tenga o haya prestado, Fernando los tuvo que comprar en algún momento. El ejercicio no habla de que haya tenido algún otro contexto para poder adueñarse o apropiarse de estos discos, ¿verdad? Por lo tanto, para poder saber cuántos discos compró, lógico entender que entre lo que prestó y lo que tiene, todos los compró. Por lo tanto, si tiene 30 hoy, ¿cierto? Le prestó 6 a su amigo Juan, le prestó 5 a su amiga Teresa, ¿cierto? Revendió 15 y perdió 4. Al sumar toda esta cantidad de discos, si no me equivoco, nos da una cantidad de 60 discos, ¿verdad? Entonces, la respuesta 1, Fernando ha comprado 60 discos. Por otro lado, B, Fernando adquirió todos los discos en cantidades iguales durante 15 meses. ¿Cuántos compró cada mes? Si él compró 60 discos en total, ¿cierto? En un total de 15 meses, nosotros hacemos la división. 15 por cuánto nos da 60. 15, 30, 45, 60. 4 veces nos sobra 0, ¿verdad? Por lo tanto, ¿qué significa ese 4? Lo interpretamos. Quiere decir que Fernando
respuesta 2, o respuesta B, perdón. Fernando compró 4 discos cada mes. ¿Verdad? Se entiende, ¿verdad? Si en total fueron 15 meses, 4 discos, ahí nos da el total de los 60 discos que compró este muchacho. En la letra C dice que en una panadería se hornean 56 barras de pan cada hora y hay 182 barras preparadas para vender. Ojo, en cada hora se prepara esa cantidad y ya hay una cierta cantidad que está preparada. En la tienda entran 84 personas en 3 horas. Por ahí ya podemos asociar un poquito por qué el dato inicial. 25 personas piden 4 barras de pan cada una. 32 personas piden 3 barras de pan cada una y el resto pide solamente 2. La pregunta es, ¿cuántas barras habrá en el mostrador al cabo de este tiempo? Entonces, acá ya empezamos a hablar de un poquito más de dificultad. ¿Notaron que había una cierta cantidad de barras? ¿Cierto? Sí, esas son las barras iniciales. Y se dieron cuenta que también hablaba de 56 barras cada hora. Me hablaron de 3 horas. A eso se refiere con al cabo de este tiempo, ¿verdad? Por lo tanto, veamos cuántas barras de pan se produjeron en estas 3 horas. Si son 56 panes por hora, en 3 horas basta con una simple multiplicación y nosotros vamos a tener la cantidad de barras que se hornean o que están preparadas en estas 3 horas, ¿cierto? Ahora bien, debemos sumárselas a las barras que teníamos originalmente, ¿verdad? Perdón. 2 y 8 son 10, me faltó la reserva. Esto nos da 15, nos da 250, ¿verdad? Entonces, en las 3 horas nosotros tenemos un total de 250 panes en total. Veamos por otro lado, ¿cuántas personas ingresaron? Porque, obviamente, para que el pan se nos acabe, tenemos que venderlo, ¿verdad? Entraron 25 personas. Luego entraron, que pidieron 4 barras cada una. Ahí está, 25 personas piden 4 barras cada una. Luego 32 personas piden 3 cada una. Luego el resto, ojo, el resto pide 2 cada una. Veamos, ¿de dónde nosotros podemos saber cuál es ese resto? ¿Se dieron cuenta que acá decía que 84 personas ingresaron en 3 horas? Bien, entonces, si 84 personas le resto las que ya entraron, y las que ya entraron, ¿cuántas serían? 25 más 32, 7, 5. Entraron 57 personas en estas 3 horas, ¿verdad? Ahora bien, ¿cuántas personas son este resto que llevó cada una? Tendríamos que simplemente al total descontarle lo que ya tenemos. Por lo tanto, nos quedarían 7 a 14, 7 a 4 no puede, le pide al de al lado, quedan 7 y este en 14, 7 a 14 son 7 y 5 a 7 son 2. Por lo tanto, estas personas son 27 personas que se llevaron cada una. Ok, ojo. Hasta el minuto sabemos cuántas personas entraron. Nosotros queremos saber cuántos panes nos quedan. Por lo tanto, queremos saber cuánto pan se llevó cada una. Por eso la necesidad de saber cuántas personas eran este resto que pide 2. Por lo tanto, 25 por 4 podemos multiplicarlo, ya sabemos hacerlo, vamos más rápido, me da un total de 100. 32 por 3 me da un total de 96 y 27 por 2 me da un total de 54. Por lo tanto, ¿cuántos panes se han vendido en estas 3 horas? 0, 6 y 4 me da 10, 1 y 9 son 10 y 5 son 15 y 1 y 1 son 2. Por lo tanto, me da 250 panes. Esto es lo que se vendió. Ojo, acá yo tuve un error, muchachos. Y esto va a quedar registro de esto. Así que aprovechemos de corroborarlo al tiro. Algunos de ustedes ya se habrán dado cuenta, ¿verdad? 2 y 8 son 10. Reserva 1. Dejamos el 0. 8 y 6, 14 y 1, 15. Ahí está, me faltó la reserva. 1 y 1 y 1 son 3. En las 3 horas teníamos un total de 350 panes y en estas 3 horas se vendieron 250 panes. Por lo tanto, ¿cuántos panes me quedan? Me quedó un total de 100 panes. Respuesta. Habrán
100 barras de pan, 100 barras de pan en estas 3 horas. Al final, al final de estas 3 horas. ¿Verdad, muchachos? Me excuso, lo siento. En este otro tipo de problema, muchachos, lo que nosotros tenemos... voy a dejar un poquito por acá. En este otro problema, muchachos, nosotros tenemos que saber cuántos lápices tenía Pedro. Pedro, al final de mes, le quedaron solamente 4 lápices. Acá dice que cada 3 días gasta un lápiz y suponiendo que el mes tiene 30 días, ¿cuántos lápices tenía al principio del mes? Si el mes tiene 30 días y cada 3 días él gastaba un lápiz, quiere decir que si vemos cuántas veces cambió lápiz, o sea, cuántas veces hubieron 3 días dentro de 30 días, simplemente hacemos la división, el 3 cabe una vez, sobra 0, bajo el 0, al bajar vuelvo a preguntar cuántas veces cabe el 3 en el 0, cabe ninguna, ¿verdad? Como ya no hay números que bajar y el resto es 0, se acabó. O sea, él cambió lápiz 10 veces durante el mes. O sea, quiere decir que gastó 10 lápices. Entonces, gastó 10 lápices y él tenía 4 lápices a fin de mes, por lo tanto, tiene un total de 14. Respuesta. Al inicio de mes tenía 14 lápices. Bien, bastante sencillo el ejercicio. Es como un poquito de lo que se le llama la ingeniería inversa, pero acá a la altura de un cálculo. ¿Verdad? Wenceslao penetra en un bosque, avanza por un camino de 329 metros. Acá, muchachos, yo me voy a permitir hacer un pequeño dibujo. Espero que se entiendan, me van siguiendo. Esa es la idea de este ejercicio. Partamos. Wenceslao, aquí está el inicio de Wenceslao, ¿verdad? Avanza por un camino 329 metros. Lo voy a anotar acá. Avanzó 329 metros hasta que se encuentra con una bifurcación. Bifurcación es un desvío o cuando tú llegas a una esquina, cuando estás obligado a cambiar de dirección de la que tú tienes previamente. Eso es una bifurcación. Entendamos, está en un bosque, quizás se encontró con un hoyo, con un tronco, con maleza, no puede continuar. Entonces en esta bifurcación decidió tomar el camino hacia la izquierda y prosigue 477 metros. Entonces él avanzó hacia la izquierda 477 metros, hasta que se encuentra con otra bifurcación, una nueva bifurcación. Esta vez opta por el camino de la derecha, por lo tanto, la derecha de esta dirección es hacia arriba, ¿verdad? Si lo vemos así, si él iba por este camino, luego dobló a la derecha, ¿cierto? Al avanzar hacia la derecha, déjeme enderezar acá, al avanzar hacia la derecha, 477 metros, hasta que se encuentra esta vez, opta por el camino de derecha y al cabo de 124 metros, observa que el camino se corta, o sea, hasta acá pudo llegar. No sigue avanzando, por lo que retrocede hasta la segunda bifurcación, ¿cierto? Esta era la primera. Esta era la segunda. Por lo tanto, se devuelve hasta esta posición, recorriendo 124 metros más. Y sigue el camino hacia la izquierda, o sea, ojo, él se está devolviendo, por lo tanto, sigue el camino hacia la izquierda. Ojo, él cuando llegó acá tomó el de la derecha, por lo tanto, de la izquierda es hacia arriba, hacia la otra dirección, ¿verdad? Y toma el camino hacia la izquierda y avanza 340 metros. Avanzó 340 metros. Los 340 metros y se encuentra con un precipicio, por lo tanto los vuelve a retroceder 340 metros y vuelve, ¿cierto? Se encuentra con un precipicio, por lo que retrocede hacia la primera bifurcación, o sea, los 340 y los 477 de nuevo, volviendo acá a la primera bifurcación. Avanza entonces por el camino de la derecha, ¿verdad? Recordemos, primero había tomado la izquierda, ahora nos vamos para la derecha. Y al cabo de 621 metros, se encuentra de nuevo con una bifurcación y se inclina ahora por el camino de la derecha, o sea, si iba hacia allá, ese es el camino de la derecha, y avanza 480 metros, encontrando el refugio.
Bien. ¿Cuántos metros ha recorrido en total? Acá tenemos que ser súper conscientes de que al avanzar y volver son distancias diferentes. O sea, él en este minuto, cuando avanzó 477 metros y al devolverse se devuelve los mismos 477 metros. Son distancias recorridas, por lo tanto distancias positivas. Así que cuando nos preguntan cuánto es el total de metros que recorrió, tenemos que hacer la suma de todo lo que él caminó. O sea, 329, lo sumamos con 477, lo sumamos con 477, lo sumamos con 340, lo sumamos con 340, lo sumamos con 124, lo sumamos con 124 y a esto también tenemos que sumarle los 621 y sumarle finalmente los 480. Todo esto es metros. Si nosotros hacemos la sumatoria, me voy a apoyar con calculadora para hacerlo más rápido. Nos da un total de 2.832 metros. Esa sería la respuesta para la una. Para la pregunta A. Respuesta A sería recorrió 2.832 metros. La segunda pregunta es ¿cuántos metros hubieran dado de haber conocido el camino y no perderse? O sea, directamente avanzar, tomar el camino correcto inmediatamente y luego llegar al refugio. Nos damos cuenta que avanza mucho menos que la vez anterior, ¿verdad? Por lo tanto, tendríamos que simplemente sumar estas distancias, las distancias de camino correcto. Y me voy a apoyar con la calculadora también para poder hacerlo más rápido. Me había equivocado, ¿ves? Menos mal que me apoyé con la calculadora. 1.430 metros. Entonces, la respuesta B son 1.430 metros de camino correcto. O sea, recorrido mucho más. Voy a aprovechar de recorrer el bosque. Letra F. En un mueble de 2 metros de altura, 2 metros de altura, 2 metros de ancho, 1 metro de profundidad, están almacenadas botellas de vino de alta calidad. El vino está dividido en 3 compartimientos. En el primero hay 5 filas. Vamos a notar acá que tenemos 5 filas. En el segundo y tercero hay 10 filas cada uno. 10 filas respectivamente. En cada fila puede almacenar 25 botellas, o sea, son 25 botellas por fila. El vino debe almacenarse a una temperatura de 18 grados Celsius para su guarda. Cada botella de este vino vale 12.000 pesos. ¿Cuántas botellas se pueden almacenar en el mueble? Evidentemente, acá, muchachos, hay información que es un tanto irrelevante, ¿verdad? Es contextual, es distractora, es para poder darte mucho más. Es como tener un montón de datos y cuando yo selecciono un montón de datos, lo transformo en información recién. Y la información ya la podemos trabajar como conocimiento pleno. Por lo tanto, acá tenemos que ser súper claros. ¿Qué es lo que nos están preguntando? A nosotros simplemente nos están preguntando cuántas botellas pueden ser almacenadas. No nos están preguntando a cuántos grados, no nos están preguntando la humedad, no nos están preguntando a cuánto se vende, ni siquiera sabemos cuál es el costo de producción. Simplemente nosotros tenemos que saber cuántas botellas caen. Y de eso rescatamos toda la información que es relevante para poder encontrar la respuesta a esto. Y el ser 25 botellas por fila, de acá tenemos 10 filas, quiere decir que el primer compartimiento tendrían que ser 25 por 10, ¿verdad? Son 25 botellas por 10 filas, por lo tanto, en ese compartimiento se guardan 250 vinos. En el segundo, hacer exactamente igual, se comparte lo mismo, y en el tercero son 25 por 5, recuerde que tiene menos filas el primer compartimiento, y 25 por 5 son 125. Si yo hago la sumatoria del primer compartimiento, el segundo y el tercero, nos da un total de 625 botellas. Por lo tanto, la respuesta de este ejercicio que parece un tanto enredado al leer por primera vez, era simplemente saber cuál es la cantidad de botellas y se pueden almacenar
625 botellas de vino, ¿cierto? De vino que vale 12.000 y se guarda a 18 grados. Nos damos cuenta que lo que es contextual nos sirve para poder complementar aún más allá la respuesta. ¿Ok? Bien, muchachos. Este ejercicio que está acá es un tanto complejo, pero me gustaría que más allá de resolverlo directamente, que lo podamos entender y analizar. Una empresa ofrece un incentivo económico a sus empleados, o sea, más allá del sueldo. A partir de los sueldos, aparte de los sueldos, propone dos formas para que los empleados puedan elegir. La propuesta 1 se inicia con 500 pesos o dólares, da exactamente igual qué tipo de moneda de cambio o qué divisa estamos trabajando. Acá lo que importa es simplemente el pensamiento lógico, matemático que estamos tratando de desarrollar. Entonces, se inicia con 500 pesos en la primera semana, los que se incrementan 250 pesos semanalmente. La propuesta 2 se inicia con 10 pesos en la primera semana y se duplica semanalmente lo recibido la semana anterior. Bastante interesante. Letra A. Si el convenio dura 6 semanas, ¿cuál propuesta es más conveniente? Ok. Vamos a ver entonces si es por 6 semanas. Por 6 semanas. Entonces acá decía que la primera semana me iban a dar 500 pesos. Entonces, 500 pesos más los que se incrementan 250 pesos semanalmente. ¿Qué se entiende por ese, porque se incrementen cada semana? Quiere decir que cada semana va a recibir 250 pesos más. ¿Ok? O sea, 6 semanas, la primera semana recibe 500 y las otras 5 semanas, cada una va a recibir 250 pesos. ¿Ok? ¿Cuánto recibe entonces? Hagamos el cálculo. 5 por 250 son... Vamos, un momentito que me están hablando. Y ahora sí, muchachos. 5 por 250, 5 por 25 son 125 y le agregamos el 0, nos queda 1250, ¿cierto? Más 500. Entonces quiere decir que en estas primeras 6 semanas recibió 1750 pesos. O sea, esa es la propuesta 1 por 6 semanas. Y la propuesta 2 dice que se inicia con 10 pesos en la primera semana. Ojo, acá lo voy a anotar así. Semana 1, semana 2, semana 3, semana 4, semana 5, para poder ver el incremento. La semana 1 recibió 10 pesos. La semana 2 recibió el doble del anterior, el 20. La semana 3 recibió el doble del anterior, 40, 80, 160. ¿Cierto? Me falta la semana 6, que recibió 320. Por lo tanto, lo que recibió en esta segunda propuesta, lo que se recibiría en esta segunda propuesta son 630 pesos. Vemos que hay una garrafal la diferencia, o sea, en estas 6 semanas, si dura 6 semanas, yo me quedo lejos con la propuesta número 1. Entonces, si el convenio dura 6 semanas, ¿cuál propuesta es más conveniente? Respuesta 1, la propuesta A, la propuesta 1, ¿cierto? La propuesta 1 es la más conveniente. Y si el convenio dura 10 semanas, ¿cuál propuesta es más favorable? Vamos a tener que extender esto hasta las 10 semanas. Semana 7, semana 8, semana 9, semana 10. El doble de 320, esto lo vamos a dejar en un cuadrito para poder saltarlo. Vamos a saltar de la semana 6 a la semana 7. Recordemos que estamos viendo qué pasa si dura 10 semanas el convenio. Entonces 320 al doble son 640. Al doble son 1280. En la semana 9, por aquí lo necesito calcularlo, son 2560 y en la semana 10 serían 5120, ¿verdad? Ojo, que eso a lo largo se va incrementando.
va recibiendo el doble, por lo tanto se va sumando. Y en total, si tenía 630 más el resto, me da un total de 10.230. 10.230. Esto es para la semana 10. Semana 10. Total. Cuando dura 10 semanas el convenio. Y acá serían 500 más 9. Porque recuerden que la primera semana recibe 500. Y las otras semanas 9 va recibiendo 250 cada vez. Por lo tanto, estos son 500 más 2.250, ¿verdad? Más 500 son 2.750. Respuesta 2. ¿Cuánto les gustaría recibir a ustedes, muchachos? Sin duda nos conviene la propuesta número 2. Entonces acá vamos a poner la propuesta 2. ¿Hasta qué semana es más conveniente una propuesta que la otra? Explique cómo elegir cada una. Acá, muchachos, tenemos que ser súper claros que acá tenemos que ir probando semana tras semana, ¿cierto? Lo vamos a hacer rápidamente. Vamos a colocar acá semana 1. La semana 1 hasta la semana 6, perdón. Semana 6, semana 6. Hasta la semana 6 recibía 1.750. Hasta la semana 6 recibía 630. Hasta acá convenía la de arriba. Semana 7, ¿cuánto recibe este muchacho en la semana 7? Recordemos que se le suman solamente 250, llegaría a los 2.000, ¿cierto? Y en la semana 6 serían 630 más 640, serían 1.270. Semana 8, este muchacho iría en 2.250. Y como él va en 2.250, la propuesta B va en 2.550. ¿Por qué lo quise ver de esta manera, muchachos? Porque en la propuesta 2, evidentemente, hay una multiplicación por 2 que se va incrementando cada vez. Y en la propuesta 1, el crecimiento es simplemente lineal, quiere decir que tiene una constante de 250, que es el aumento que va permitiendo a cada uno, y va variando solamente por la cantidad de semanas, pero sin embargo no hay una exponenciación. Acá, en la segunda propuesta, cuando nosotros estamos viendo que se va duplicando cada vez más lo recibido la semana pasada, nos damos cuenta que ese es un crecimiento exponencial, porque cada vez todo lo que haya el día anterior se multiplica por 2, por 2, por 2. Lo que se ve en el tema de la pandemia, por eso que se habla de un tema exponencial. Si 2 personas están enfermas y contagian a 2, y esas 2 a 2 más, y esas 2 a 2 más, siempre va multiplicándose por 2, ¿verdad? De acá podemos observar directamente que la propuesta 1 a la semana 8 me da 2.250 pesos. Y que la propuesta 2 ya, de ser diferente al principio, recuerda que acá convenía mucho más la propuesta 1. Y este era el resultado de la propuesta 1, de la propuesta 2. Pero sin embargo, cuando estamos acá, nos damos cuenta que ya la propuesta 2 a la semana 8 es la que a mí me conviene, ¿verdad? Por lo tanto, la respuesta a la letra C sería, ¿cuál es más conveniente? A partir de la semana 8, a partir de la semana 8 conviene, la propuesta 2. Y explicar por qué, básicamente, es lo que le acabo de decir. Sería interesante que ustedes lo puedan analizar con sus propias palabras. Si hay alguna duda, no teman en poder escribirme y nos podemos poner de acuerdo para incluso conversar de forma online. ¿Ok? Vamos con el último ejercicio de esta parte, muchachos. Dice acá que la señora Ana fue al supermercado a comprar la mercadería para la semana. El azúcar estaba a 550 el kilo, el litro de aceite a 810 y la harina a 430 el kilo. Compró 5 kilos de azúcar, 4 litros de aceite, 3 kilos de margarina, 5 bandejas de huevo y 2 cajas de detergente. Si el total de la compra fue de 10.000, ¿cuál es el precio de una caja de detergente? Acá, muchachos, no me percaté de este error, de que se me coló una bandeja de, o sea, se me colaron las bandejas de huevo.
Así que yo los voy a eliminar porque no tengo con qué asociarlo. ¿Ok? Así que simplemente lo vamos a eliminar para que el ejercicio no pierda lógica. Bien, veamos. ¿Cuántos kilos de azúcar? Compró 5 kilos de azúcar. Compró 5 kilos de azúcar y cada uno costaba 550 el kilo. Luego compró aceite, que estaba a 810, pero compró 4 litros de aceite. Luego harina, que estaba a 430 y compró 3 kilos de harina. Y compró 2 cajas de detergente que no sabemos cuánto vale. Estos son los datos que nosotros tenemos. Y sabemos que en total la compra fue de 10.000 pesos. O sea, en total gastó 10.000 pesos. Veamos cuánto lleva gastado hasta ahora. 5 por 550. Vamos a hacerlo acá. 550 por 5. 0, 5 por 5, 25. ¿Cierto? 25, 2, 5 por 5, 25. Más 2 son 7. Son 2.750. Gastó 2.750. Después 810 por 4. 0, 4, 32. O sea, en aceite gastó 3.240. En la harina, que era por 3, son 430 por 3, 0, 9, 12. Gastó 1.290. O sea, hasta acá, ¿cuánto ha gastado la señora Ana? Que ha gastado 0, 5, 9, 18, 1. Son 8, son 10, son 12, 1, son 6, son 7. Ya ha gastado 7.280. Si ella tenía 10.000 pesos originalmente y ya ha gastado 7.280, quiere decir que le queda una cantidad de... Hagámoslo acá mejor, en vez de usar la calculadora, porque esto es bastante interesante. Perdón, no había movido. Vuelvo a repetir. Tenía 10.000 pesos, ¿cierto? Porque la compra fue de 10.000. Ojo, el total fue de 10.000, pero hasta estos 3 productos ha gastado eso, por lo tanto veamos cuánto es lo que nos queda. 0 a 0 no hay ningún problema, 8 para llegar a 0 no puede, por lo tanto este le pide a S, no tiene, este le pide a S, no tiene, este recién le pide a S, este queda en 0, y ahí recién este 0 se convierte en 10, recién ahí. Y ahora que 10, recién ahí le puede prestar al de al lado, quedan 9, y este se convierte en 10. Recién ahí este le puede prestar al de al lado, vuelven a quedar 9 y ese queda convertido en 10. Le pide hasta que se consigue. 8 para llegar a 10 son 2, 2 para llegar a 9 son 7, 7 para llegar a 9 son 2. Eso es lo que ella gastó en detergente. Por lo tanto, si queremos saber cuánto costaba una caja de detergente, porque recuerden que compró 2 cajas de detergente, y entre las dos le salió 2.720. Para poder saber cuánto cuesta una, tenemos que simplemente hacer la división. 2 en el 2 cabe 1 sobre 0 bajo el 7. 2 en el 7 cabe 3 sobre 1 bajo el 2. 2 en 12 cabe 6 sobre 0 bajo el 0. Y cada vez que bajo yo debo volver a preguntar. 2 en el 0 cabe 0. Se acaba. Por lo tanto, muchachos, ¿cuál es el precio de una caja de detergente? Son 1.360 pesos. Por lo tanto, respuesta, una caja de detergente cuesta 1.360 pesos. Bien, muchachos. En esta parte, cuando les puse este ejemplo y que a partir de los datos inventar un problema, era bastante sencillo, no había mucho que darle, después de toda la operatoria que habíamos tenido, no tenía ninguna complejidad. Acá, por ejemplo, en el ejercicio A, lo que a mí se me podría ocurrir es que a mi hijo le di 1.000 pesos, ¿cierto? A mi hijo le doy 1.000 pesos. Y él decide comprarse 7 dulces que cada uno cuesta 120. Imaginemos que compró Super 8 cuando estaban a 120. Se compró 7 Super 8 a 120 pesos cada uno y yo le pregunto cuánto dinero te queda. Entonces, ahí nos damos cuenta que si él tenía originalmente 1.000 pesos y él gastó en Super 8,
La pregunta es cuánto gastó. De ahí nace la multiplicación. 7 por 1, 7, 7 por 2, 14. Él quiere decir que gastó 840 pesos en Super 8. Por lo tanto, al hacer la resta, le quedan 160 pesos. Bien. En el ejercicio B, como dice 10 más 18 dividido en 7, a mí se me ocurre simplemente, como hay un paréntesis, se le da prioridad a la suma. Entonces, a mí se me ocurre que en un curso de 10 niñas, y de 18 niños, quiero saber cuántos son en este curso de 10 niñas y 18 niños, y quiero formar grupos de 7 personas. ¿Cuántos grupos de 7 personas voy a tener? Por eso que para poder saber cuántos grupos de 7 voy a tener, tengo que saber en primer lugar, por eso la prioridad del paréntesis, tengo que saber cuánto es el total del curso primero. Cuando yo tengo el total del curso, que yo sé que son 28 niños, y los grupos van a ser de 7, la pregunta es cuántos grupos van a ser, y al hacer la división, 4 por 7 me da 28. O sea, 4 grupos de 7 personas cada uno. En el último ítem, aprovechando que la pandemia, que por ahí los juegos online están más baratos, etc., juguemos un poco con eso. Se me ocurre de que mi mismo hijo, al querer jugar online, un juego que siempre quiso, muchos juegos que siempre quiso, y para que se quede tranquilo en la casa, se compró 20 juegos a $4 cada uno. Y aparte se compró 12 juegos a $5 cada uno. La pregunta es, ¿cuánto dinero gastó? Entonces, si él compró 20 juegos a $4 cada uno, quiere decir que en esa parte gastó $80. Más los 12 juegos a $5 cada uno, quiere decir que en esta parte gastó $60. Por lo tanto, en total gastó 140 US dólares. Bien. Así que nos damos cuenta que cuando ya llegamos a la habilidad de poder crear, entendemos la mecánica de que estamos tratando de aplicar. Acá hay una lógica, acá hay una resolución, hay un proceso creativo. Así que muchachos, lo más que se les puede recomendar, y en cualquier tipo de problema, es la comprensión. En este caso era una comprensión escrita, pero también tenemos que estar claros de que hay que desarrollar una comprensión que también tiene que ser oral. Así que, bien muchachos, cualquier duda que ustedes puedan tener, cualquier cosita que ustedes necesitan resolver, nos podemos comunicar por correo. Bien, un abrazo fuerte muchachos, nos estamos viendo con la próxima guía.